Hare Krishna, muy buenos días. Namaom Vishnupadaya, Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvishesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine. Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadapdara Sri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del siempre maravilloso y liberador Srimad Bhagavatam. El texto último que compartimos decía lo siguiente: Sri Sukadeva Goswami dijo: en el Srimad Bhagavatam las declaraciones se agrupan en 10 divisiones respecto a lo siguiente: la creación del universo, la subcreación, los sistemas planetarios, la protección que brinda el Señor, el impulso creativo, el cambio de manos, la ciencia de Dios, el regreso al hogar, o sea, de vuelta a Dios, la liberación y el sumum bonum. Sobre este texto y los elementos que aborda estuvimos también compartiendo, y sobre analizar un poco lo imprescindible o la importancia que tiene cada uno de los elementos que mencionan allí, o sea, si falta uno, el proceso de regreso de la viviente criatura a su estado de conciencia plena espiritual, o conciencia de Krishna, o conciencia de Dios, no puede ser posible. Explicábamos también a qué se refiere el término Manu y la diferencia que hay entre acá, al menos desde el punto de vista de la cosmovisión védica, entre creación, subcreación y creación de sistemas planetarios, así como también la diferencia que hay entre la ciencia de Dios, el regreso al hogar o los senderos de autorrealización, la liberación y la meta final o última, o sea, la perfección. También hay diferencias sutiles que se confunden frecuentemente, y hablamos también sobre la temática. El texto correspondiente a hoy dice lo siguiente: la situación idónea para las entidades vivientes consiste en obedecer las leyes del Señor y de ese modo poseer una perfecta paz mental bajo la protección de la suprema personalidad de Dios. Los manus y sus leyes tienen la función de dar una dirección correcta en la vida. El incentivo para la actividad es el deseo de realizar trabajo fructífero. En el texto leído anteriormente, o sea, en el amanecer anterior, mencionábamos a los manos, el texto mencionaba a los manos, o sea, los cambios de manos. La tradición védica explica que la creación o toda creación tiene una serie de periodos o etapas, así como todo en este mundo, sea cual sea el plano en el cual se encuentra o se desarrolle, tiene una serie de periodos o etapas, puesto que lo que tiene un inicio y lo que tiene un final, para transitar de ese inicio a ese final, tiene que pasar por diferentes etapas, pues si nada cambia, entonces no hay final. Esto es importante comprenderlo. Existe un inicio y existe un final porque algo cambia. Si hay un sistema estable, un sistema en el que todas sus variables o componentes y formas de funcionamiento se mantienen completamente idénticas
y en una relación también idéntica por siempre, entonces ese sistema nunca termina y ese sistema tampoco va a mostrar variedad de etapas. Pero ya desde el mismo punto en que se habla de un inicio y de un final, entonces se está hablando de un proceso, y si se está hablando de un proceso, hay cambio, y este cambio está también contemplado como parte de una dinámica por etapas. La literatura védica entonces explica que cada etapa tiene sus peculiaridades y en cada etapa hay que, o es necesario, guiarse o seguir una serie de pautas, una serie de directrices que ofrezcan o se ofrezcan como guías para de la mejor manera posible vivir esa etapa y seguir el rumbo estimado, en este caso para los seres humanos, que es el rumbo de volver al estado de conciencia de Krishna, que es la única criatura, al menos en este planeta, que puede hacerlo. Pero necesita de una guía, porque la tendencia natural de toda criatura viviente programada, porque somos criaturas vivientes programadas en este mundo, es que vamos a querer actuar siempre de la misma manera, aunque una de las funciones básicas de la inteligencia es hacernos comprender que las situaciones cambian y por tanto hay que cambiar el modo de actuar. Pero debemos ser conscientes de que la mayor parte de los que tenemos hoy esta forma de vida humana no estamos usando conscientemente la inteligencia, sino que estamos actuando por patrones repetitivos. Si acaso alguien piensa algo, alguien se da cuenta de algo cada no sé cuánto tiempo, entonces gran parte de la humanidad en forma de manada lo único que hace es imitar o transformar un poco, pero dentro del propio concepto imitativo. Si analizamos la historia de la humanidad, vamos a ver, analizando las ciencias, las artes, etcétera, etcétera, vamos a ver que los grandes pensadores, los que realmente hicieron aportes novedosos, los que se percataron de algo, son escasos comparados con la cantidad de personas que han nacido en los últimos siglos. O sea, si comparamos el porciento, es un porciento muy, pero muy bajo. ¿Qué significa eso? Que la mayor parte de las personas o de seres humanos que hemos nacido durante los últimos siglos no usamos adecuadamente nuestro potencial o nuestra potencia llamada inteligencia. Entonces, como eso sucede así, actuamos como una gran manada de animales sofisticados que vamos, al parecer, y más que al parecer, dicho con toda certeza y seguridad, puesto que se puede comprobar y demostrar, vamos en un camino en declive. O sea, la humanidad está caminando hacia su propia destrucción, que por supuesto está precedida por la destrucción del sistema en el cual se desarrolla, al cual le llamamos naturaleza material. El hombre, en su ambición y en su uso ignorante de sus capacidades, guiado por ¿cómo se dice cuando uno solamente piensa en uno? Por el egoísmo, y pensando solamente en el bien particular, aunque pensando también de modo ignorante en él, está destruyendo todo el sistema o el equilibrio del sistema llamado naturaleza. Y cuando termine de hacerlo, el hombre tonto no se da cuenta de que no podrá seguir viviendo en una naturaleza completamente desequilibrada. Porque el desarrollo de la vida necesita al menos unas condiciones medianamente básicas y también medianamente estables, o sea, cíclicas. Si ustedes se fijan y analizan, si salen un poco de sus problemas cotidianos y se fijan y analizan el funcionamiento de la naturaleza, van a ver que la naturaleza sigue patrones cíclicos. O sea, se repite una misma programación cada cierto tiempo, y aunque siempre se repite de modo medianamente diferente, a grandes rasgos sigue el mismo patrón. La diferencia está en cualquier variación permisible y admisible que no llega a romper el equilibrio general. Pero el hombre está rompiendo
ese equilibrio y entonces evidentemente va a terminar con él. Entonces cada cierta etapa, cada cierto tiempo, cada grandes eras, cada ciertos momentos de la creación, que hay cambios, que los cambios llegan a un punto donde ya hay que modificarlo todo, entonces necesita la criatura viviente que está intentando continuar, necesita nuevos patrones de orientación, de guía, de comportamiento en todas las áreas de su vida. Por eso es que también, por ejemplo, los métodos prescritos desde la literatura védica para que el ser humano se encamine hacia lo absoluto o hacia la autorrealización han cambiado con las eras. Por eso en una era es un método, en otra se recomienda otro, en otra. En una era las grandes meditaciones largas, profundas, en otra era los grandes sacrificios, en otra era la adoración en el templo o en lugares tomados como sagrados, y en otra era como en Kali Yuga se prescribe la glorificación de los nombres del Señor o la glorificación del Señor en sus diversos aspectos. Ahora, esas prescripciones, esas guías en los cambios de tiempo son realizadas o son dadas a la humanidad desde la literatura védica, o sea, dichos desde el lenguaje védico, en sánscrito, en otra lengua se le llama diferente, pero en sánscrito se le llama manus, o sea, los manus, esas grandes personalidades que según la literatura védica también apoderadas por lo absoluto, o sea, en cierta sincronicidad con lo absoluto, funcionan como herramienta legisladora, herramienta guía de lo absoluto, en este caso del Señor en su aspecto de Vishnu o en su aspecto de sustentador. Vamos a recordar que uno de los aspectos de el amor de Dios está en la intención de siempre estar encontrando, buscando una estrategia, un modo perfecto y además de eso funcional para que las entidades vivientes se puedan continuar, puedan seguir teniendo una oportunidad más, o sea, como se dice vulgarmente, un día más de vida y puedan de algún modo, algunas de ellas darse cuenta de cuál es el camino hacia su verdadera esencia o hacia una vida sincronizada con su verdadera esencia. Ese aspecto sustentador o encargado, siempre ocupado en el amoroso sustento, es el aspecto conocido como Vishnu, o sea, cuando se muestra absoluto predominado por ese aspecto, a eso se le llama Vishnu en sánscrito. Por eso el término Vishnu es el nombre más empleado junto a Narayana, que significa el refugio o el reservorio de toda entidad viviente. O sea, Vishnu y Narayana son los nombres más empleados para Dios en sánscrito y se han traspolado también a las lenguas derivadas del sánscrito, sobre todo en la región de la India. Entonces, vamos a ver que Vishnu, Narayana, son atribuidos como al Señor Supremo. Entonces, volviendo a los manus, estos manus entonces dan directrices, cada cierto tiempo dan directrices, y se supone que la mayor parte de la humanidad se dé cuenta que estas directrices son favorables, que son necesarias de adquirir y que son también necesarias de poner en práctica lo más adecuadamente posible. Claro, estas directrices tienen que estar ofrecidas en diferentes áreas, o sea, en diferentes modos, porque vamos a recordar también que la humanidad no transita pareja al mismo ritmo ni por los mismos modos hacia la autorrealización, sino que hay grupos de seres humanos y cada uno tiene peculiaridades, y de acuerdo a esas peculiaridades tienen también una capacidad de entender y una capacidad también para hacer, y para cada uno de ellos hay que entonces entregarles
las directrices de modo que les sea provechosa, o sea, de modo que les sean asequibles a ellos. El que tiene tendencia filosófica puede asumir y puede entender las directrices desde el punto de vista de la abstracción, pero el que tiene, por ejemplo, tendencia más dada a lo sensitivo, no, o el que tiene tendencia al disfrute fruitivo, o sea, del resultado de las acciones tampoco. Hay toda una pedagogía, toda una didáctica. Entonces estos humanos, que es donde nos hemos quedado, dice acá el texto que la situación idónea para las entidades vivientes consiste en obedecer las leyes del Señor, leyes que son dadas, directrices que son dadas, recomendaciones que son dadas a través de los manos. Son los manos los que tienen en un momento determinado una experiencia vívida con uno de los aspectos del Señor. Además que tienen ya una serie de condiciones o de calificaciones particulares que le permiten llegar a eso. Habíamos dicho que manu es una categoría, es por decirlo así, es un oficio, un trabajo, y que allí va accediendo cada cierto tiempo según la realidad. Ese tiempo varía, o sea, según el universo ese tiempo varía, va accediendo una entidad viviente específica que llega a ese nivel de cualidad consciente. Dice seguir las leyes del Señor, o sea que son las leyes dadas por los manos. El pueblo de Israel le llamaría los mandamientos, por ejemplo, y de ese modo poseer una perfecta paz mental bajo la protección de la suprema personalidad de Dios. Quiere decir que hay un vínculo entre paz mental o mente estable. Bhagavad Gita, Krishna habla de el hombre de mente estable, o sea, lograr una mente estable, una mente que se perturbe lo menos posible, es un paso fundamental en el tránsito hacia la trascendencia o hacia la autorrealización espiritual. Sin una mente estable, o lo que es lo mismo que una vida autorregulada, la capacidad de autorregularse, la capacidad de sobreponerse a las tendencias adquiridas con anterioridad en niveles de vidas inferiores, es también fundamental en la vida humana. Una vida humana, o mejor dicho, no se puede hablar de vida humana sin capacidad autorregulativa. De hecho, el funcionamiento de la corteza prefrontal, ya hablando a nivel anatómico, acá en el cerebro, el funcionamiento del bloque funcional prefrontal, por uno de los bloques de Luria, el más joven en la evolución de la anatomía humana y de la fisiología humana, se activa. Una de las formas de activarlo es mediante la autorregulación. Cuando existe la tendencia de realizar algo, la tendencia de actuar de un modo o de no actuar, y a pesar de ello, la criatura viviente, el ser humano, es capaz de actuar diferente a esa tendencia. Vamos a suponer que usted no quiere hacer algo porque hay frío, porque se siente cansado, pero usted puede comprender que ese algo es importante para el bien de otras personas, o porque es importante para el deber que le asignaron a usted y usted considera que ese deber es necesario. Entonces usted, a pesar de que la tendencia es de no hacerlo, usted decide hacerlo. Cuando usted realiza eso, usted está dando un estímulo a nivel fisiológico y anatómico al bloque prefrontal, y por tanto usted está dando un paso hacia la capacidad autorregulativa y por tanto dando un paso hacia el verdadero logro de la humanidad. Pero cuando usted no es capaz de realizar eso, cuando usted no es capaz de sobreponerse por encima de las antiguas tendencias, entonces usted simplemente está fortaleciendo las antiguas tendencias y se está quedando atascado en la etapa animal, y por tanto no puede progresar hacia la vida humana. Aunque usted viva en un palacio, aunque usted sepa mucho de información, aunque usted tenga la tecnología más avanzada, usted sigue siendo esclavo de su vieja tendencia.
Entonces esta cuestión es muy importante porque las directrices, leyes, orientaciones, como le quieran llamar, la programación dada cada cierto tiempo y de modo diferente en cada cultura para la humanidad, la original o las originales se supone que están diseñadas para que el ser humano vaya llevando una vida cada vez más estable bajo la circunstancia que sea. O sea, para que se vaya liberando de aquello que lo perturba. Dice, una perfecta paz mental bajo la protección de la suprema personalidad de Dios. También, por tanto, una sensación de estar protegido, una sensación de estar refugiado. Los humanos, continuaba el texto diciendo, los humanos y sus leyes tienen la función de dar una dirección correcta en la vida. Una dirección correcta en la vida. Y vamos a recordar algo y volver a otro punto. Así como los humanos se suceden, también sus leyes se suceden. No es inteligente, no es práctico, no es lo indicado que se intente seguir en un periodo de otro humano en las leyes de manos anteriores. Las leyes tienen que actualizarse porque las situaciones se actualizan. O sea, cuando en un poblado, cuando en un país aparece una situación nueva que antes no estaba, entonces hay que revisar el código legislativo, la legislación, e incluir aquello que contempla esta situación y cambiar aquello que ya no es funcional. Si en un país, por ejemplo, no existe una ley para aquellos que roban camellos, porque simplemente en ese país nunca ha habido camellos, pero ahora el gobierno comienza a traer camellos para criar camellos de no sé qué otro país, entonces hay que implementar una ley para sancionar al que robe camellos, porque si alguien se roba un camello, lo pueden sancionar por robo, por hurto, pero no por robar camellos. Entonces, porque la ley no existe, se implementa una ley para eso. Y así, todo lo que es vinculado con la humanidad tiene que cambiar porque todo está en función de guiar al ser humano hacia el logro de la humanidad en una circunstancia específica que también va cambiando. Entonces dice, los humanos y sus leyes tienen la función de dar una dirección correcta a la vida. El incentivo para la actividad es el deseo de realizar trabajo fruitivo. La entidad viviente está movida continuamente a la actividad, movida por el posible logro de un beneficio. Todos sabemos que la entidad viviente se mueve en busca de beneficio, en busca de placer, o sea, es el logro de esa experiencia placentera. Por tanto, la motivación fundamental del trabajo, de la actividad, es el logro de algún beneficio, ya sea a nivel personal o a nivel más expandido, más colectivo o como sea. No se puede separar a la entidad viviente de esa tendencia. Sin embargo, al mismo tiempo, tiene que transitar la entidad viviente bajo ciertos patrones de realización del trabajo, o sea, tiene que realizar la actividad de cierto modo que esa actividad le dé el beneficio que ande buscando, pero también le contribuya para el encaminarse hacia el beneficio pleno, que es el beneficio de volver a situarse la entidad viviente en un estado de plena conciencia absoluta, a la misma vez que continúa viviendo su tendencia relativa, o sea, lo que se llama la conciencia de autorrealización. De eso vamos a continuar hablando en el próximo amanecer, cuando el amoroso Señor así lo permita, pero es una temática muy significativa e importante. Entonces, ¿cuál es el punto de contacto? ¿Cómo es que se imbrican las orientaciones
de los humanos, llamadas la sabiduría de las etapas de la humanidad, la sabiduría dada por el ser humano, las leyes, los códigos, como le quieran llamar, el lío que son orientaciones, cómo se imbrican con la tendencia de recibir un beneficio, la tendencia de gozo que tiene la entidad viviente, y en ese sentido, cuál es el papel de las orientaciones. Que la gracia y el amor amoroso Señor, de nuestro amoroso Señor, nos acompañen, porque necesita el humano ir comprendiendo con lucidez, no con fanatismo, sino con lucidez, de qué se trata la verdadera sustancia, el verdadero alimento que podemos encontrar en las culturas pasadas, y cómo podemos nutrirnos de su esencia, no de su cascarón, o sea, no de la forma en que la manifestaron, sino de la esencia de la sustancia, y cómo podemos edificar sobre ella nuestra vida y el rumbo de la misma. Hare Krishna. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind